Muy bien, hola chicas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, muy bien, gracias. ¿Qué tal todo? ¿Con frío? Uy, horrible, pero qué delicia, este clima Hola, sí es profe. perfecto. Sí, ese clima es perfecto. Mire, aquí llegó otro participante. Mire, están, salude. Ay, hola, bebé. Ay, tan lindo. Mire, están, salude, salude. La Bien, compañía. sí, a veces no dejan ni trabajar. No, tan bello. Bueno, pues, bueno, entonces estaba esperando que de pronto llegara Juan Pablo, pero no lo veo por ningún lado, entonces vamos a iniciar. Lo primero que quiero entonces contarles, pues, es que la metodología que vamos a usar virtual, pues va prácticamente hasta finales del segundo ciclo, entonces este semestre casi que vamos a terminar usando esta herramienta. Para este caso de derecho aduanero, pues vamos a usar esta herramienta que es Meet, ustedes se pudieron conectar. Esta herramienta pues nos permite a nosotros trabajar de manera seguida sin que tengamos Qué parada. interrupciones. Ay, Sí, sí. tengamos que parar. Bien, estamos grabando entonces la sesión con el fin de que, pues de generar la evidencia, entonces ya ustedes saben de que pues cualquier comentario o cosa que hagamos acá pues va a quedar grabada. Lo que quiero hacer hoy entonces es comentarle la metodología, aunque ustedes ya todas han trabajado conmigo, ya saben cómo es el maní. Entonces, les voy a comentar cómo está la plataforma entonces para este ciclo, qué es lo que vamos a desarrollar y cuáles son los temas que vamos a desarrollar. Para ese caso entonces, pues ustedes están viendo ahí, les estoy mostrando la plataforma. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la plataforma en este ciclo tiene una apariencia pues totalmente distinta. Esto en aras de responder a unos requerimientos que nos ha hecho la sede principal. Entonces, pues van a empezar a notar cosas distintas en la plataforma. Lo primero que van a encontrar pues es que la asignatura de Derecho Aduanero y Régimen Cambiario pertenece al programa de Administración de Negocios Internacionales, que está abierto el curso desde el 13 de abril hasta el 5 de junio, que es la fecha donde vamos a terminar el ciclo, el nombre del tutor, los datos del contacto, entonces aquí tienen mi número telefónico y tienen mi correo electrónico que para esta ocasión va a ser este. El anterior de Uniremington lo tengo bloqueado, no me lo han habilitado. Entonces no vamos a usar ese correo que yo tenía anteriormente. Entonces el correo para cualquier envío o inquietud va a ser César Macker, no Marker, sino Macker, 1@hotmail.com. También entonces vamos a encontrar el enlace para unirnos al grupo de WhatsApp, que es este que tenemos acá. Ya ustedes están en el grupo. Para las personas que no alcanzaron a llegar y después quizá van a ver esta grabación en la plataforma, entonces es muy importante que se unan al grupo para que allí pues recibamos toda la información porque por medio del grupo vamos a enviar temáticas, vamos a enviar documentos, vamos a aclarar dudas y más ahora pues que estamos en esta contingencia sanitaria, pues necesitamos muchos más canales de comunicación. Entonces es importante que nos unamos al grupo. Y en el grupo pues también vamos a estar compartiendo los enlaces para poder ingresar a las aulas virtuales cada semana. Acá más abajito ustedes van a encontrar entonces unos archivos. En el primer archivo dice plan de aula. El plan de aula es un documento que nos habla acerca de las características y de las competencias que vamos a manejar en la tutoría. Entonces quiero mostrarles muy bien lo que hay en plataforma con un objetivo. El objetivo es el siguiente. Resulta que como nosotros tuvimos que ajustar la plataforma a unos requerimientos que nos hizo Medellín, Medellín hizo el envío de una lista de chequeo que va a ser 100% auditable, de tal manera que van a tomar cada asignatura y van a empezar a chulear
quién cumple con esos requerimientos y quién no. Y aparte de eso, pues también se va a hacer una encuesta al final con los estudiantes, en donde pues los estudiantes manifiesten cómo les fue con la modalidad y si la plataforma les ayudaba para el proceso académico. Entonces puede que alguna de esas preguntas sea, por ejemplo, en el curso usted vio el plan de aula, en el curso usted vio el módulo de la asignatura, en módulo usted vio un foro. Entonces, les quiero mostrar esto para que por favor cuando nos hagan la evaluación, usted tenga claro qué es lo que había en la plataforma. Entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí es el plan de aula. Dice que este plan de aula es para el año 2020, el 2020A del ciclo 2. La asignatura que vamos a desarrollar es Derecho Aduanero y Régimen Cambiario. Eso tiene unas competencias genéricas. Dentro de esas competencias genéricas tenemos tres. La primera es que el estudiante desarrolla las habilidades y el uso de las herramientas relacionadas con toda la normatividad aduanera y el régimen de cambios en Colombia. La segunda es que entiende el marco jurídico de las operaciones del comercio internacional. Y la tercera es que comprende la normatividad y el régimen de cambios de las operaciones derivadas de las transacciones internacionales. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a lograr a través de unas competencias específicas, que básicamente son dos. Primero, pues explicarle al estudiante las normas básicas de la legislación aduanera colombiana y en particular el decreto 1165 del 2019 y sus modificaciones, que es lo que hoy conocemos como el nuevo estatuto aduanero. Y lo segundo es explicarle al estudiante el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que conforman el régimen de cambios internacionales, que es otro tema que también es legislativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí vamos a encontrar las semanas por temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de régimen cambiario, especialmente de la Ley Novena de 1991. La próxima semana vamos a seguir hablando de régimen cambiario, hablando de operaciones de cambio, mecanismos de cobertura y operaciones con derivados. La tercera semana vamos a hablar, lo que es la tercera, la cuarta y la quinta semana, vamos a hablar del decreto 1165, que es el nuevo estatuto aduanero, dentro de lo que vamos a ver los principales cambios. Y la sexta semana y la séptima vamos a hablar del decreto 2153, que es el decreto o la estructura de la nomenclatura arancelaria, junto con la ley 1167 del 2015, que es la ley anticontrabando en Colombia. Entonces, en este caso, pues dice acá, documento que soporta el tema, el módulo de la asignatura, pero resulta que este módulo, esta asignatura no tiene módulo todavía. ¿Por qué? Porque la legislación en tema de derecho aduanero está muy reciente. Noten que el decreto es el decreto 1165 del 2 de julio del 2019. Entonces, apenas va a cumplir un año, ahora en julio del 2020, entonces este módulo no se ha actualizado. Entonces, los documentos de apoyo que va a soportar los temas, yo se los voy a ir entregando a medida que vayamos avanzando. La metodología de enseñanza va a ser pues virtual y teórico-práctica y el horario en el que nosotros vamos a trabajar. También una bibliografía complementaria, pues que es la página de la DIAN, que es la que tiene toda esta normatividad, el decreto 1165, el decreto 2153 y la ley novena de 1991. Bien, ese va a ser como el plan de aula con los temas que vamos a desarrollar durante estas 8 semanas que vamos a estar trabajando. Luego vamos a encontrar otro documento que es el plan estratégico o lo que llamamos nosotros en la Remington como proyecto programático de la asignatura. El PPA pues es un documento, parecido al plan de aula, también contiene los temas, pero pues allí está la metodología de la evaluación, están las competencias en cuanto al saber y al hacer del estudiante, encontramos las palabras clave, los objetivos, es decir, es algo más estructurado del curso como tal. También encontramos el acuerdo pedagógico o las reglas de juego. Entonces, en este caso yo les monté aquí el acuerdo pedagógico. Que nos cargue acá. Ustedes saben entonces que los porcentajes de evaluación son 4. El primer parcial o la primera nota es
acá lo tenemos, es el 25%. Entonces en la concertación del compromiso académico tenemos mi nombre, la facultad a la que ustedes pertenecen, la asignatura, la fecha, y pues acá tenemos lo que nosotros concertamos. Entonces, el primer parcial tiene un valor porcentual del 25%, que va a ser un cuestionario evaluativo en el recurso de apoyo Moodle, que va a ser en la tercera tutoría, es decir, el 28 de abril. La dinámica va a seguir siendo la misma. ¿Qué vamos a evaluar en esa tercera tutoría? Pues lo que veamos hoy y lo que veamos dentro de 8 días. Luego vamos a tener una segunda nota, que es el otro 25%, que es el segundo parcial, que va a ser en la semana 6, tal cual como dice ahí en la columna de semana académica. También va a ser un cuestionario evaluativo en Moodle, y eso es para la fecha del 19 de mayo. Vamos a tener una tercera nota, que es la final, el 20%, que es la socialización del proyecto final. En este caso no vamos a hacer parcial, vamos a hacer el proyecto final, la socialización del proyecto final, que va a ser el 2 de junio, y eso tiene un valor porcentual del 20%. Y el seguimiento, que es todo lo que nosotros vamos a hacer en Moodle, que hoy más que nadie nos lo exige la universidad, de que hagan unas actividades cargadas en Moodle, pues va a tener un valor porcentual del 30%, que es el seguimiento que va desde la semana 2, quiere decir a partir de la próxima semana, hasta la semana 7, que es donde vamos a trabajar directamente en Moodle. Ah, no, perdón, hasta la semana 8, ahí me quedó mal. 8 porque en la semana 8 ustedes van a subir en el link pues el proyecto final. Dice, cada que se realice una actividad evaluativa, el docente tendrá la obligación de subir las notas al sistema académico máximo 8 días después de haberlas efectuado. Una vez completado el 100% de la evaluación de rendimiento académico, el docente debe confirmar, en este caso para nosotros ODIN, para que cada uno de sus estudiantes conozca de manera oportuna su nota definitiva e imprimirla para presentarla en decanatura. Los talleres se realizarán de manera individual, excepto que se le indique por parte del docente lo contrario. Los talleres en plataforma no tendrán recuperación ni plazos extendidos para la entrega. Por lo tanto, se deberá cumplir con el tiempo designado en cada actividad. Para la presentación de talleres, se deberá cumplir con el siguiente protocolo. Entonces, tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción, unos objetivos, unas citas bibliográficas, una bibliografía, unas conclusiones y unas recomendaciones. Tengan muy en cuenta este protocolo porque se va a evaluar, que podamos concluir y recomendar. Los criterios para la calificación de los talleres son básicamente dos. Entonces, vamos a tener en cuenta al momento de calificar, primero, pues que el estudiante tenga calidad investigativa en el documento, y segundo, que cumpla con el protocolo, es decir, que haya una correcta presentación de esos informes. El estudiante deberá estar pendiente de sus notas, ya que no se aceptarán reclamos luego de haber terminado el curso, porque el docente se compromete a entregar las calificaciones correspondientes cada semana, y las cuales estarán siempre visibles en la plataforma Moodle del curso. El docente no se hace responsable si el estudiante no consulta de manera permanente sus notas, con el fin de aclarar las dudas y hacer la respectiva retroalimentación de la actividad. Entonces, para eso yo les monto constantemente las notas para que ustedes estén pendientes allí. El curso se pierde por 2 inasistencias sin justificación. En este caso, esa condición sigue siendo igual, a pesar de que la modalidad es virtual, pues ustedes están en la obligación de asistir a estos encuentros sincrónicos. Además que la inasistencia al curso sincrónico no exime al estudiante de la presentación de los talleres. Todo taller que sea resultado del plagio de cualquier fuente, incluso de alguno de sus compañeros, pues será calificado con 0, sin derecho a recuperación de la nota, tanto del que copió como el que facilitó la copia. Entonces, no sé si de pronto alguien tiene algo para anexar o para quitar acá del acuerdo, o si lo dejamos así. ¿Qué opinan? Que no hay mucho, Así está bien. no hay mucho como que acordar. No, ya nos dejaron las reglas claras. ¿Listo? Bien. Muchas gracias. Listo, profe. Señorita Daniela Pava. Bien.
¿Qué más vamos a encontrar acá en la plataforma? Entonces, más abajito de las reglas de juego, vamos a encontrar el documento de apoyo de normas APA, que es el documento actualizado. Entonces, si ustedes ingresan ahí, les va a abrir, creo que esta es la séptima edición. Entonces, acá esto también les permite descargar para que consulten todo lo que tenga que ver con la formulación de esos informes. Van a encontrar el formato de portada para que por favor la use y vamos a encontrar un foro de presentación. Este foro de presentación, al igual que los otros documentos que les monté allí, están en la lista de chequeo. Entonces quiere decir que cuando Medellín vaya a auditar, pues van a mirar que la plataforma sí tenga el foro de presentación. Entonces vamos a tomar 5 minuticos allí, por favor, para que ustedes ingresen a la plataforma, ingresen a este foro y en el foro usted se presenta. Ah, bueno, Daniela ya estaba full. Usted entra al foro, se presenta y cuál es su nombre y por favor también cuáles son las expectativas que usted tiene frente a este curso. Es 5 minuticos para que hagamos eso, por favor. De tal manera que nos quede allí ese requerimiento cumplido. No vayamos a tener problemas después. Aunque nosotros ya nos conocemos, hemos viajado a escuela, hemos trabajado mucho, pero pues es un requerimiento que está dentro de la lista de chequeo y nos lo van a evaluar. Entonces, no solamente que esté el foro ahí, sino que lo usemos como para presentarnos. Entonces, se presentan y colocan allí su expectativa frente al curso. Entonces, 5 minuticos y volvemos.
Listo, nos falta Gisette. Ya casito, señorita Lisette. Sí, profe, espera un momentico, porfa, ya Listo. termino. Está sirviendo la comida, ¿no? Listo, profe, ya. Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Continuemos entonces, listo. Ya entonces una vez hecho el foro de presentación, también allí vamos a encontrar un foro de consultas, pero pues en este caso este foro de consultas nosotros no lo vamos a usar porque contamos con pues el grupito de WhatsApp y por ahí pues vamos a hacer las aclaraciones y todo lo que nosotros tengamos como para responderles de forma inmediata en el caso de que tengan alguna duda. Y también van a encontrar el famoso archivo de Excel, que es la planilla de notas que hay en el Drive para que ustedes constantemente estén consultando sus notas y aparte de todo, pues estén dando cuenta de la retroalimentación de cada una de las actividades. Más abajito ustedes van a encontrar la sección que dice conozca a su tutor. Bueno, pues mi perfil académico, mi perfil docente, el perfil profesional. Van a encontrar también un cronograma de tutorías. Entonces acá tenemos las 8 semanas, cada una con sus respectivas fechas. Vamos a encontrar hoy 14, el 21 y el 28 de abril, el 5, el 12, el 19 y el 26 de mayo y terminamos el 2 de julio el semestre. La herramienta de conectividad siempre va a ser esta, mi Hangout o mi Google. Los enlaces para acceder a los encuentros siempre van a ser enviados al grupito de WhatsApp. Pues nos vamos a encontrar siempre a la misma hora, las condiciones van a ser las mismas. Ahora a las 8 de la noche, pues la idea es que descansemos como 10 minuticos porque esta modalidad es un poquito como más cansona de la que nosotros tenemos de manera presencial, entonces como para que se paren y nos relajemos como un poquito allí de estar acá frente al computador. Van a encontrar la semana 1. En la semana 1
pues no tenemos actividad porque apenas estamos llegando, pero sí vamos a encontrar la socialización de las reglas de juego, que es lo mismo que les leí en el acuerdo pedagógico, para que lo tengan en cuenta allí. Luego en la semana 2, dice, bienvenidos a la segunda semana del ciclo académico. Para esta ocasión, el estudiante deberá hacer una investigación de los temas asignados y preparar una sustentación para la fecha acordada. Los temas para la socialización serán entregados con anterioridad y son, quiere decir que para la próxima semana ustedes deben de investigar de este tema que les voy a entregar y deben de preparar una sustentación para que nos cuenten de qué se trata ese tema. Entonces se los voy a entregar de una vez. Entonces, Lisette, usted va a trabajar el punto número 1, mecanismos de cobertura para minimizar o neutralizar el riesgo cambiario. Listo, profe. Bien. María José va a trabajar medios de pago para transacciones y operaciones del comercio internacional. Y Daniela va a trabajar inversiones de capital foráneo y operaciones con derivados. Listo, en lista de Pero investigamos los tres y solamente socializamos ese o solamente hacemos No. ese. Solo van a investigar el que les entregué. Ah, ok, listo, profe. Solo el que les... Entonces, por ejemplo, tú, mecanismos de cobertura. María José, medios de pago, y Daniela, inversiones de capital foráneo. Solo investigan ese tema y de ese es que vamos a socializar dentro de 8 días. Ah, bueno, Listo. profe. ¿Listo? Bien. Listo, Eso profe. va a ser para dentro de 8 días. La semana número 3, pues tiene su actividad. La semana número 4 también tiene su actividad. La semana 5 también ya está montada la actividad, como la semana 6 y la semana 7. Y la semana 8, que es la de proyecto final. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, dice, bienvenidos a la 8ª semana del ciclo académico. Recuerden que en la semana 8 no vamos a hacer parcial, sino que vamos a tener que presentar el proyecto final. Para esta ocasión, el estudiante deberá presentar como proyecto final un escrito de mínimo 10 páginas, con interlineado 1.5 en letra Times New Roman de tamaño 12 y sin exceder 2 espacios entre párrafos, de un tema que durante el transcurso del ciclo le ha llamado la atención en torno al tema macro, derecho aduanero y régimen cambiario. Dicho escrito no podrá contener textos de otros autores. Será en su totalidad autoría propia y deberá estar acompañado para la 8ª tutoría con una sustentación en donde compartirá con el docente y sus compañeros las ideas que desarrolló en el ejercicio y las defenderá. En este tema, en este módulo vamos a tocar temas como contrabando, falsificación de mercancía, narcotráfico, vamos a tocar temas de legislación aduanera. Entonces, ustedes durante todo este ciclo pues van a escoger un tema y con respecto a ese tema van a construir como su propia teoría. Quiero que hagan un contenido. Tiene que ser de autoría propia, con sus propias palabras. En ese caso no vamos a poder citar, solamente referenciar. Entonces la referencia es que usted diga como dijo fulanito de tal o cómo se refirió fulanito de tal, pero no se pueden usar citas, es decir, cortar y pegar textos al documento. Tiene que ser un texto de su autoría. Y luego, pues usted nos va a contar de qué se trató, por qué escogió el tema, qué fue lo que más le gustó, cuáles fueron las características de su texto, qué fue lo que desarrolló allí. Y ese pues básicamente va a ser el proyecto final. Entonces no es en sí un trabajo investigativo, como que hay que hacer mucho, sino que quiero que ustedes construyan sus propios textos. Bien, y aquí van a encontrar pues el link para subir el escrito y para subir las diapositivas de ese día. Muy bien, con respecto entonces a la plataforma, ¿tienen dudas?
¿O quedamos ready? Bien, profe. Bien, No, sí está bien, profe. listo. María José. María Profe, bien, José, sí. te voy a hacer Sino la que como comida. estoy conectada al celular, entonces se me dificulta un poquito acá, pero ya. Listo. Muy bien. Bueno, niños, entonces, ya una vez estando claras las fechas y las condiciones con las que vamos a trabajar, entonces, pues vamos a meterle fuego a esto de una vez. Permítanme que estoy abriendo acá un documento de PowerPoint, que lo vamos a usar como tablero para que ustedes me puedan seguir allí. Si de pronto en algún momento estoy hablando muy rápido o estoy avanzando muy rápido, entonces ustedes me lo hacen saber como para que les dé tiempo de ir tomando apuntes. Bien, permítanme, yo les comparto acá. Listo. Yo creería que ahí están viendo el PowerPoint. Sí. Listo. Listo. Entonces, bien, para este ciclo nosotros vamos a tocar dos temas. Como lo dice el módulo se llama Derecho Aduanero y Régimen Cambiario. Son dos temas de una misma rama, pero totalmente distintos. Entonces, ustedes hasta el momento, pues han visto asignaturas, por ejemplo, como relaciones internacionales, ustedes han visto negocios internacionales, logística internacional, importaciones, exportaciones, y han visto una cantidad de temas enfocados hacia la área internacional, pero este tema es totalmente distinto porque si vamos a hablar de derecho aduanero y de régimen cambiario, pues nos tenemos que remitir directamente a un concepto que es legislativo. Entonces acá vamos a hablar de legislación. Entonces no vamos a hablar específicamente de importaciones, de exportaciones, sino que vamos a tocar temas netamente que son jurídicos. Acá vamos a hablar de lo que es la legislación, toda la parte legal que rige estos dos temas, la parte de régimen cambiario y la parte de derecho aduanero como tal, es toda la parte legislativa. Pues esta parte legislativa es muy importante porque el comercio internacional no puede moverse ni puede mover un dedo sin que esté consagrado en la ley. Entonces, hay una parte legal en la que está sostenida y está fundamentada, pues todas las operaciones de comercio internacional, en este caso en Colombia, porque cada país pues crea su propia legislación y crea sus propios estatutos para poder colocar a funcionar sus procesos de comercio internacional y de comercio exterior en su país, dependiendo pues de los alcances a los que quiera tener. Entonces, en la medida en la que ustedes quieran conocer el comercio exterior, pues en esa medida ustedes tendrán que conocer la ley. Entonces, siempre que yo doy este módulo, les digo pues a los estudiantes que son estudiantes de negocios internacionales, es decir, que deberían estar interesados por conocer cómo funciona el comercio exterior en Colombia, que si usted, les digo lo siguiente, si ustedes son estudiantes de negocios internacionales, casi que por obligación ustedes tendrían que leerse el estatuto aduanero. Es el decreto que vamos a estudiar en esta clase, porque en ese decreto ustedes van a encontrar
todo cómo funciona el comercio internacional en Colombia. Todo. Todos los regímenes, van a encontrar un glosario, palabras, van a encontrar documentos que se necesitan, o sea, todo el comercio internacional en Colombia lo encontramos allí plasmado en el decreto, que es lo que nosotros conocemos como estatuto aduanero. Entonces, con que un estudiante se lea ese decreto, pues va a quedar muy ducho en muchos aspectos, en muchos temas del comercio internacional. El problema es que se lo lean, porque son casi como 400 páginas. Pero pues nosotros vamos a tratar en este curso de hablar como de los principales cambios. ¿Por qué? Porque estamos estrenando decreto. Entonces ahora las empresas estaban, pues antes de esta contingencia, estaban todas tratando de buscar quién me actualiza, pagando quién me explica esto, cómo cambió. Entonces en este momento, por ejemplo, esta charla que yo les voy a empezar a dar a ustedes estaba costando entre 1.200.000 y 1.500.000 de forma privada para las empresas, para las zonas francas, porque como cambió la ley, pues cambia la forma de hacer comercio internacional en Colombia y todas las empresas tienen que ajustarse. Entonces, así que no toquemos todos los temas que son pertinentes porque no los vamos a tocar, porque eso es un tema macro muy grande, pues sí, es muy importante que ustedes conozcan como las principales cosas que cambiaron y más o menos pues a qué se refiere todo el tema legislativo en cuanto a derecho aduanero. Por otro lado está el régimen de cambios, que el régimen cambiario pues tiene que ver con todas las divisas y los medios de pago que nosotros usamos para hacer una transacción internacional. Entonces vamos a dividir estos dos temas en unidades. Entonces en este caso nosotros vamos a empezar a trabajar, lo voy a colocar acá, vamos a trabajar por acá. La primera unidad que vamos a desarrollar es el régimen cambiario. Vamos a llamarlo primera unidad, que esto es lo que vamos a trabajar nosotros en la primera y en la segunda tutoría. Y de este tema es que ustedes van a investigar. Y la parte de derecho aduanero la vamos a desarrollar en la tercera, cuarta y quinta tutoría. Y sexta, que vamos a llamarla la segunda unidad. Es de la misma rama porque pues es legislación, pero los temas son totalmente distintos. Uno es el régimen de cambios y el otro es el régimen aduanero en Colombia. Entonces vamos a trabajar dos cosas distintas. Entonces, una vez habiendo dicho esto, entonces vamos a iniciar hablando acá de la primera unidad, que es el régimen cambiario. Bien. Muy bien, entonces, lo primero que nosotros tendríamos que aclarar y lo primero que vamos a hacer es crear un marco conceptual. ¿Qué es un marco conceptual? Pues un marco conceptual es una serie de definiciones o de conceptos que tenemos que aclarar antes pues, de abordar el tema en sí, en su totalidad, para que nos podamos como involucrar en el tema como tal. Entonces, lo primero que vamos a definir pues es lo que es régimen cambiario. Y ese régimen cambiario está compuesto por dos palabras. La primera es régimen y la segunda es cambiario. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra régimen, ¿qué se les viene a la mente? Lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra régimen. Como un estado o algo así. Algo que se tiene que cumplir. Algo que se Como tiene que reglas. cumplir, una regla. Entonces vamos a llamarlo como la normatividad que rige. Y cuando escuchan cambiario, ¿qué creen? Que está en constante cambio. Cambio. ¿Qué más? La cambiario.
Que mantiene el movimiento, dependiendo Listo, que mantiene movimiento. Muy bien. En este caso, cambiario se refiere al cambio de las divisas. Es decir, cuando yo cambio, por ejemplo, un peso por un dólar, pues ¿cuántos pesos necesito tener para completar un dólar? Ahí hay un cambio de moneda. A eso vamos a llamar cambiario. Entonces, ¿qué es un régimen cambiario? Pues es la normatividad que rige los cambios de las divisas, la normatividad que rige los cambios de las divisas. Listo. Este es el primer concepto. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué vamos a empezar a estudiar hoy? Pues toda la normatividad que rige los cambios de esas monedas, de esas divisas, específicamente en Colombia, ¿cierto? Que es donde nosotros estamos. Para eso, pues listo, ya teniendo claro ese primer concepto, entonces vayamos al segundo. Primero el régimen cambiario, el segundo es llamarlo mercado cambiario. El segundo concepto. ¿Qué es un mercado? Cuando nosotros vimos marketing, que me acuerdo que fue con ustedes, definimos lo que es un mercado. El conjunto de personas. Ay, no me entiendo. No me acuerdo. Un Conjunto de mercado son personas personas, pero ¿qué más? que desarrollan una actividad. Listo. Son personas. Listo. Entonces, el mercado son personas, pero también puede ser que un lugar. Recuerden que hablamos de las plazas. En el intercambio como de productos. Sí. Entonces, si el mercado cambiario es un lugar en donde se cambian ¿qué? Divisa. Las divisas. Listo. Las Muy bien. monedas. Sí, entonces si vamos a hablar de mercado cambiario, entonces vamos a definirlo como el lugar o la plaza en donde se comercializan las divisas. Listo. Muy bien. Pero antes de avanzar, pues tenemos que definir lo que es una divisa, ¿cierto? Entonces, ¿qué será una divisa? La moneda que Que distingue un país. Es una moneda. Listo. ¿Quién me hace el favor y me busca ahí en Google una definición de lo que es una divisa? Una divisa es una moneda extranjera que es manejada en el comercio internacional. Listo, muy bien. Entonces, noten, es una moneda extranjera que se usa para transacciones de carácter internacional. Entonces resulta que algunos especialistas dicen que las divisas son monedas fuertes. ¿Qué es una moneda fuerte? Pues una moneda fuerte es el dólar, por ejemplo, el euro, ¿cierto? Entonces, hay algunos especialistas que dicen que las divisas son monedas fuertes, pero ese concepto está sesgado. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan el concepto que nos regaló María José, dice que es una moneda extranjera que se usa para transacciones de carácter internacional. ¿Por qué está sesgado? Porque la mayoría de transacciones que se dan en el comercio internacional se pagan con monedas fuertes, ¿cierto? Yo pago la gran mayoría de transacciones que hago en el comercio internacional, las pago con dólares o las pago con euros, pero lo que no significa de que la divisa sea una moneda fuerte. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero comprarle o le voy a vender a un peruano
y el peruano me va a pagar en soles y yo le quiero recibir en soles, entonces ese sol va a ser una divisa, porque fue una moneda extranjera que se usó para pagar una transacción de carácter internacional. Entonces, decir que que una divisa es una moneda fuerte no es del todo cierto, sino que se dice porque la gran mayoría de veces se paga con monedas fuertes, pero si algún empresario quiere pagar con cualquier moneda y se la van a recibir, entonces en ese momento pues va a ser catalogado como una moneda, como una divisa. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces acá tenemos dos tipos de, acá tenemos dos tipos de divisas. Tenemos unas divisas que son, las voy a poner acá, que son tangibles y tenemos unas divisas que son intangibles. Bien, entonces dentro de ese concepto, pues las divisas que son tangibles son aquellas que yo puedo tocar, ¿cierto? Que si usted se mete, que si en este momento usted va y mete la mano en su billetera, pues va a encontrar una divisa tangible que usted la puede tocar, abrazar, oler, y yo la puedo palpar. Ahora tenemos, por ejemplo, dinero plástico también, que yo lo puedo palpar. Es decir, esas divisas tangibles tienen la facilidad de que yo puedo tener una interacción con ellas. Pero las divisas intangibles tienen una particularidad y es que son virtuales. Son Entonces voy a hablarles. transacciones. Son virtuales, es decir, que no las puedo tocar, no las puedo palpar. Como el Bitcoin. Por ejemplo, espérenme, yo les hablo por acá especialmente de este tipo de divisas. Entonces, estas monedas o estas divisas que son intangibles, pues tienen unas características. La primera característica es que son virtuales. La segunda característica de estas monedas intangibles es que son descentralizadas. ¿Qué significa que sean descentralizadas? Significa de que no hay entidades del Estado que las regulen y las controlen, a diferencia de una moneda tangible. Entonces, las monedas tangibles sí tienen instituciones que las regulen, como por ejemplo, ¿quién regula el peso en Colombia? Pues el Banco de la República, ¿cierto? Y ese sistema tangible está regulado por unos organismos internacionales como por ejemplo el Banco Mundial, la FMI, es decir, que esas monedas tangibles son centralizadas. Las intangibles son descentralizadas, no tienen órganos, no tienen organismos que hagan un control y que hagan una regulación como tal. Por lo tanto, entonces son descentralizadas porque su funcionamiento está basado en operaciones algorítmicas, a diferencia, por ejemplo, de las monedas o divisas tangibles, que como son centralizadas, pues ese funcionamiento de esas monedas está basado y depende no de operaciones algorítmicas, sino que dependen de unos mercados que son bursátiles, como cuál, por ejemplo, el petróleo, las acciones, la bolsa de valores. Entonces, si el petróleo baja, el dólar sube. Entonces, noten que ese tipo de monedas tangibles dependen de mercados que son bursátiles, que pertenecen a la bolsa de valores. En cambio, las monedas que son virtuales o que son intangibles no se basan en esos mercados bursátiles, sino que se basan en operaciones que son algorítmicas. En este caso, el creador de este tipo de sistemas financieros es Satoshi,
pero hasta el momento no se sabe quién es Satoshi, no se sabe si es una mujer, si es un hombre, si es un joven, si es una empresa, si es una alianza, no se sabe quién es. Pero básicamente entonces funciona a través de unos códigos y de unas operaciones que son algorítmicas. El hecho de que estas operaciones estén basadas en funcionamientos algorítmicos hace que este tipo de divisas sean muy fluctuantes. ¿Qué significa que sean muy fluctuantes? Pues que pueden subir y bajar constantemente, a diferencia, por ejemplo, de las monedas tangibles. Hoy podemos tener un dólar a 3.800, mañana podemos tenerlo a 3.900, pero nunca se ha visto el caso de que hoy lo tengamos a 3.800 y mañana lo tengamos a 7.000. Es decir, esas fluctuaciones no son de rangos tan anchos, pero las monedas intangibles sí, son muy fluctuantes, pero con una característica, y es que siempre están al alza. Entonces, por ejemplo, les voy a colocar acá, resulta que, ¿esto por qué será que me coloca el color como predeterminado? Resulta que Lisette quiso acá en monedas virtuales, por ejemplo, invirtió $10. Digamos que esto es el día 1. Entonces resulta que ella invirtió hoy, en la mañana. En la tarde ya no tiene $10, ya no tiene $10, sino que ella acá tiene $12. Tiene $12. Pero resulta que en 3 horas no tiene $10, $12, sino que tiene otra vez 10. Y a las 6 horas, ella ya no tiene $10, sino que tiene $15. ¿Por qué razón? Porque como son funciones algorítmicas, pues tiene acá $15. Pero resulta que 8 horas después, ella no tiene 15, sino que tiene $12 otra vez. Pero resulta acá, pero resulta que a las otras 8 horas ya no tiene 12, sino que tiene $18. Ustedes noten que fluctúan, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo mucha fluctuación de esas monedas virtuales, pero con una fortaleza, y es que siempre, a tratar de acá, siempre están al alza. Entonces aquí siempre está al alza. Entonces esto hace que sea mucho más fluctuante. Entonces dentro de estas monedas que son virtuales, pues como son descentralizadas y como su funcionamiento es algorítmico y lo hace tan fluctuante, entonces eso las hace que este tipo de divisas sean catalogadas como alegales. Ojo, no son ni legales ni son ilegales. ¿Qué es una divisa alegal?
por ejemplo, el dólar en Colombia. El dólar en Colombia es alegal. ¿Por qué? Porque no es nuestra moneda, pero sin embargo se puede usar. El euro en Colombia es alegal. El yen en Colombia es alegal, al igual que las monedas que son intangibles. Son catalogadas alegales porque en Colombia pues no es la moneda que nosotros hemos destinado para tal opción. Entonces, ¿cómo estas monedas intangibles o estas divisas intangibles son descentralizadas? Es decir, no hay instituciones que las regulen, entonces carecen de régimen cambiario. Y al carecer de normatividad cambiaria, pues, ¿qué significa eso? Que es muy difícil el cambio masivo de este tipo de divisas. Ejemplos de divisas, entonces tenemos el Bitcoin, el Dogecoin, bueno, una cantidad de criptomonedas, ¿cierto? Que aparecen allí, pero esas criptomonedas pues tienen ese problema de que carecen de régimen cambiario en Colombia. No hablemos en el mundo, ¿cierto? Delimitémoslo acá, muy pequeño. Entonces carecen de ese régimen cambiario en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que si María José tiene en bitcoins 10 millones de pesos, ¿cómo hace ella, si no hay en Colombia régimen cambiario, para convertir esos bitcoins en pesos? ¿Cómo hago? Pues no se puede. La única forma es que alguien quiera comprarle esos 10 millones en bitcoin y le dé sus pesos colombianos y usted le entrega sus bitcoins. De resto, no hay otra manera. Intentaron legalizar la vuelta. Uy, mi niño. Intentaron, se me salió el Brian. Uy, a ver, bro. Intentaron legalizar el asunto. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon que hay unos cajeros de Bitcoin. Y hubo un tiempo en el que también las franquicias de Visa y de Mastercard se unieron al sistema financiero intangible y empezaron a expedir tarjetas débito de Bitcoin. Entonces, al momento de yo tener una tarjeta débito de Bitcoin, pues eso solucionó mucho las cosas, porque yo ya tenía, por ejemplo, Bitcoin, y yo ya tenía mi tarjeta Visa, y yo iba a un establecimiento, y si en el establecimiento había datáfono, yo podía pagar con eso. Y entonces lo que hacía la franquicia era cambiar Bitcoin a pesos. Entonces, desde que el establecimiento tuviera un datáfono, yo ya podía acceder. Entonces ahí había un cambio, ¿cierto? Porque pasaba de Bitcoin a pesos, ya había un cambio y había una transacción. Pero resulta que por intereses que son políticos, porque pues en este caso voy a hablar por Colombia, el sistema financiero en Colombia es de los duros y que están ligados a la política, pues a ellos no les conviene este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque una moneda intangible, pues es una moneda que no tiene costo. Entonces, por ejemplo, para usted abrir una cuenta de ahorro en una cuenta tangible, como mínimo usted necesita 60.000 pesos para poderla abrir y esa cuenta de ahorro no genera ningún tipo de interés, los intereses son mínimos, por el contrario empiezan a quitarle dinero que la cuota de manejo, que el interés de yo no sé qué, entonces no es ninguna cuenta de ahorros. En cambio, para usted tener una moneda intangible, usted necesita un banco virtual, que el banco virtual, pues usted entra a la app, a la tienda sea de su iPhone o de su sistema Android, descarga el banco virtual que usted desee, es una aplicación normal, se registra y ya tiene su cuenta de ahorros totalmente gratis. Y las transacciones que se hagan por monedas intangibles, pues esas transacciones son muy económicas, es decir, las comisiones son mucho más baratas que lo que tener, por ejemplo, Bancolombia cobra por todo, por transacciones, por transferencia. Entonces, como este sistema tangible económico tenía tanto peso político,
Entonces prohibieron en Colombia, le prohibieron a las franquicias de Mastercard y de Visa, les prohibieron expedir tarjetas en criptomonedas o las criptodivisas. Las prohibieron. Entonces, al momento de prohibir esa expedición, pues frenaron ese cambio y en este momento no hay régimen cambiario en Colombia. Entonces, al no tener, permítame un segundo. Entonces, al no tener este régimen en Colombia, pues yo ya no puedo hacer, o sea, yo ya no puedo cambiar, ya no hay, mucha posibilidad, porque pues yo no puedo ir a un cajero normal de un banco y retirar un Bitcoin y que me lo suelte en pesos. Eso no se puede hacer en Colombia. Eh, la única forma para cambiar Bitcoin o criptomonedas es que alguien quiera comprarme y me pase mis pesos colombianos a mí y yo le transfiero de mi celular, de mi cuenta a él, pues los Bitcoin, ¿cierto? En ese momento. Es la única manera. O si yo quiero conseguir Bitcoin, pues voy donde alguien que tenga, que me venda, le paso mis pesos colombianos. Esta dificultad en esas transacciones es porque es intangible y porque hasta el momento carece de régimen cambiario en Colombia. Entonces, por ejemplo, que Daniela se metió a trabajar con una empresa de criptomonedas y resulta que a ella le fue tan bien que consiguió 100 millones de pesos en Bitcoin. La pregunta del millón es, ¿cómo va a cambiar esos 100 millones de pesos, de pesos que tienen Bitcoin, pues a pesos, para que los pueda usar? Y en el caso de que los pueda cambiar, pues allí ya hay otro como bache en la legislación, y es que cómo le voy a declarar yo a la DIAN el origen de ese dinero. Si hasta el momento este tipo de divisas intangibles no tienen un régimen cambiario establecido en Colombia. ¿Cuál es el negocio que hay con BTC? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, muchas estafas con este tipo de monedas y hay muchos, en las redes sociales vemos muchos jóvenes que están trabajando con este tipo de monedas. El Bitcoin no es ninguna pirámide, el Bitcoin no es una estafa, el Bitcoin es una divisa, porque es una moneda con la que yo puedo comprar y con la que yo puedo vender. Pero hay algunas empresas que usan el nombre de Bitcoin para canalizar dineros y robárselo, que eso es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el negocio que gira alrededor de todas estas divisas? El famoso trade, como tal. Este modelo de negocio no es para nada nuevo. Eso es más viejo que la moda de andar a pie. ¿Qué es el trading? El trading es comprar barato y vender, voy a colocar caro, que vender costoso. Por ejemplo, ¿han escuchado que la gente compra dólares y después los vende? Sí. Entonces, por ejemplo, la gente que compró dólares cuando estaba barato el dólar, y ahora que subió hasta 4.300, pues ¿qué hizo la gente que tenía dólares? Los empezó a vender. ¿Por qué? Porque ganó. Los compró, digamos que a 3.000 y los vendió a 4.500, les ganó. Claro. Entonces, eso es trading. Compro barato y vendo caro. Entonces, el modelo de negocio no es nuevo, el modelo de negocio es muy viejo. Entonces, ¿qué hacen con las criptomonedas? Compran monedas virtuales cuando están muy baratas y las venden cuando están altas. Con una ventaja, y es que el mercado para las operaciones de intangibles es un mercado muy amplio porque es mundial. Entonces ustedes pueden ingresar hoy a una plataforma y ustedes pueden vender al dinero que tengan
y cualquier persona de cualquier parte del mundo les puede comprar. Entonces, esa venta y esa compra pues se facilita mucho porque hay una cantidad de personas que están comprando y vendiendo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Le dicen, venga María José, venga Daniela y venga Lisette, les tengo el negocio. Denme 1.000.000 de pesos y yo en 3 meses les entrego el doble. Entonces, lo que hacen ellos es ir con ese dinero a hacer trading, es decir, comprar barato y vender cuando esté caro, y entonces las utilidades, pues por obvias razones, les van a quedar unas utilidades. Ahora, eso es muy riesgoso porque usted está colocando el dinero suyo en manos de otra persona para que haga trading en un mercado que es muy fluctuante y que es muy inestable, ¿cierto? Es decir, que hoy puede ganar, mañana no puede ganar tanto. Y entonces hay personas que se ven en la quiebra, entonces se vuelan con las platas y allí es donde empieza todo el tema. La otra forma de hacer trading es usted mismo. Entonces, que usted mismo aprenda, pues ya ahí no es riesgoso. ¿Por qué? Porque usted es el dueño de su dinero, usted mismo aprende a hacer trading y eso es todo un proceso. Yo soy muy desconocedor del tema en ese caso, pero eso es todo un proceso que usted tiene que capacitar y es todo un cuento en el que usted mismo puede hacer trading, pero yo siempre recomiendo que si usted va a apostarle a estas monedas intangibles, pues no se lo dé a una empresa para que lo haga por usted, sino que usted mismo se capacite, usted mismo invierta su dinero y usted mismo haga crecer pues los beneficios de sus monedas. Ahora, ¿qué quería entonces mostrarles acá con esta diferencia? Que las monedas tangibles tienen régimen cambiario. ¿Qué significa que tengan régimen cambiario? Que si María José tiene dólares y necesita pesos, ¿qué hace? Dólares y necesita convertirlos a pesos colombianos. Tiene que tener la cifra que equivale a $1, pues Listo, háganlo. pero por eso, sí, ya los tengo aquí, tengo mis billetes y necesito pasarlos a pesos. ¿A dónde tengo que ir? A una cosa donde cambian, a una casa de cambio. Entonces, ¿eso es posible hacerlo o no es posible? Sí. Eso es posible, ¿por qué? Porque hay régimen cambiario. ¿Será que yo puedo, cuando necesito euros, puedo ir a un banco y comprar euros? Sí, Sí, claro, porque hay régimen cambiario. Pero las intangibles, ¿puedo hacer eso yo mismo? No. No, no puedo, porque no hay régimen cambiario en Colombia. Entonces, clara esa parte. Sí, señor. Listo. Entonces, ya tenemos lo que es régimen cambiario, lo que es el mercado cambiario, lo que es una divisa. Entonces, ahora va a llegar un momento en el que ese mercado de divisas intangibles va a tener que legislarse. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando un país diga, mi moneda local va a ser el Bitcoin. Entonces, cuando Japón salga y diga, es que mi moneda va a ser el Bitcoin, en ese momento todos los países van a tener que construir un marco legal, un régimen cambiario para poder aceptar ese tipo de monedas, porque no pueden aislarse de la economía de esa manera. Pero mientras tanto, la gente que trabaja con eso le hace muchas trampas a la ley para poder hacer ese tipo de cambios. Bien, mercado cambiario, listo. El otro es intermediarios, los intermediarios del mercado cambiario. Entonces, ¿quiénes son los intermediarios del mercado cambiario? Son las instituciones financieras, bancos financieros, bancos hipotecarios, corporaciones financieras, cooperativas financieras, casas de cambio, como lo que hablábamos ahora, Bancoldex, es decir, son todas estas instituciones
que están en Colombia autorizadas para canalizar esas divisas que son tangibles. Entonces, como están autorizadas, pues ellos los pueden recibir y las pueden comercializar. Entonces, en este caso, a eso vamos a llamar intermediarios del mercado cambiario. ¿Qué es un intermediario? Pues es como un tercero que puede comisionar por medio de este tipo de transacciones. Entonces, va a ser un tercero que va a ser de canal o de puente entre lo que es el consumidor y lo que es el sistema financiero en Colombia. Entonces, ahora, ¿será que cuando usted entonces, a ver, ¿quién tiene cara de ser más corrupto de ustedes? Yo creo que María José. No, resulta que María José le mandaron 1.000 euros de Barcelona. 1.000 euros se los mandaron. Entonces, ella fue a deme un nombre de una casa de cambio. No, a ustedes no les mandan plata por allá, ni. La Western, no. Ah, No, sí, es que profe. mire, María José sabe. Pero es verdad que María José fue a la Western y dijo, tengo 1.000 euros para cambiar, ¿a cómo me los compran? Ustedes le dieron un precio muy bajito. Y María José dijo, no, no me sirve. Entonces Bueno, bajó ahí a la afuerita ¿de dónde? de IBG. Ah, hoy se ve que ustedes... Entonces usted bajó allá afuerita del IBG y le vendió los euros al señor que tiene el carrielito, que tiene un cangurito, porque él se los compró un poquitico más rentable. Esa actividad es ilegal. En ese momento, ese señor es un delincuente y el que le está vendiendo o comprando las divisas también es un delincuente. De tal manera que si en ese momento llega la policía y pilla a María José en el acto, esos 1.000 euros son inmediatamente motivo de decomiso. No tanto para la cárcel, sino que le decomisan el dinero y ya usted no puede recuperarlo porque es dinero producto de una actividad delictiva. Porque los únicos que son autorizados para canalizar esas divisas son ¿quiénes? Las tasas de cambio. Las casas de Los intermediarios del mercado cambiario, de las instituciones financieras, los bancos financieros, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las cooperativas, las casas de cambio, Bacolde. Son los únicos que pueden hacer ese tipo de cambios, que están autorizados ¿por quién? Pues por el régimen cambiario en Colombia. De resto, fuera de ahí, pues todas las actividades son ilegales. ¿Claro ese concepto? Sí, señor. Sí, listo. Entonces ahí tenemos el primero. ¿Dónde les meto aquí? Bueno, les voy a borrar aquí esto de monedas tangibles. Bien. Y les voy a abrir por acá. Entonces, otra vez, llevamos mercado cambiario, régimen cambiario, divisa, intermediarios del mercado cambiario. Ahora, tipo de cambio. Alguien que me busque en Google, por favor, lo que es tipo de cambio. Tipo de cambio. Sí. Pero profe que está cargando. Es la relación entre el valor de una divisa y otra. Es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una cantidad de otra. Listo. Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. Es el valor de una moneda local frente al valor de una moneda
extranjera. Entonces, ¿qué es tipo de cambio? Pues el tipo de cambio en este momento, por ejemplo, está el tipo de cambio del dólar. ¿Cómo está? Ya lo busco. Tipo de cambio. 3.849. Entonces, hagan el ejercicio de buscar por favor en Google, coloquen dólar hoy. Está 3.849 pesos. Listo. Entonces, ¿qué dice en el enunciado de arribita? Dice Un un dólar. dólar estadounidense es igual a 3.849 pesos. Listo. Ese es tipo de cambio. El valor de una moneda local, es decir, en este momento, el valor de una moneda local es 3.849 frente a una moneda extranjera. ¿Qué quiere decir tipo de cambio en sí? Que para yo completar un dólar estadounidense, ¿cuántos pesos colombianos necesito? Pues 3.800. 3.849, ¿cierto? Entonces, el valor de una moneda extranjera frente al valor de una moneda nacional o una moneda local. Entonces, si yo necesito $4, entonces, ¿cuántos dólares necesito? ¿Cuántos pesos colombianos necesito para cumplir con $4? Pues voy a necesitar 15.000. 15.400 casi para poder cumplir con esos $4 que yo necesito. Entonces, a eso vamos a denominarlo tipo de cambio, el valor de una moneda local frente al valor de, aunque yo creo que es mejor el inverso, el valor de una moneda extranjera Frente. frente al valor de una moneda local o nacional. Bien, entonces tenemos régimen cambiario, mercado cambiario, divisas, intermediarios del mercado cambiario, tipos de cambio. Ay, me falta uno. Bien, entonces son las 8. Vamos a descansar 15 minuticos y regresamos, ¿les parece? Listo, hágale pues, profe. Mientras yo me acuerdo de las otras. Bueno. Bueno, niños. No van a colgar, seguimos ahí en línea. Bueno, señor.
Listo, chicas. Hola, hola. Hola, profe. Listo, Lisset, ya. Daniela o Danielo y María José. Uy, si descansa uno y... Porque esto cansa, ¿cierto? Estar así frente a una pantalla cansa. Uy, sí, claro, profe. Cansa harto. Bueno, entonces, eh, quedamos en tipo de cambio, ¿cierto? Ahí, esperen, yo verifico que sí estemos viendo la diapositiva. Listo, entonces quedamos en tipo de cambio. Pues ya sabemos que tipo de cambio, pues es el valor de una moneda extranjera frente al valor de una moneda local o nacional. El siguiente concepto que necesito que tengamos claro, vamos a denominarlo riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? Entonces, el riesgo cambiario es la fluctuación, de las divisas. Entonces, recuerden que cuando estábamos hablando ahorita de las monedas tangibles, dijimos que casi no fluctuaban, pero sin embargo, fluctúan. Y cuando fluctúan esas divisas, es decir, que suben y bajan, pues en ese momento aparece el riesgo cambiario. Ejemplo, resulta que Lisset compró una mercancía en China y esa mercancía le costó $1.000. Entonces el proveedor le dijo, tranquila, Lisset, págueme eso en 6 meses. Le voy a dar de plazo 6 meses. Entonces, perfecto. Lisset quedó de que en 6 meses, en un periodo de 6 meses, le va a pagar los $1.000. Pero resulta que hoy la tasa de cambio está se me olvidó, 3.850 pesos. Entonces usted dijo, listo. Entonces, $1.000, permítame, yo tengo aquí la calculadora. $1.000 a hoy, al tipo de cambio de hoy, entonces serían 3.849.010, ¿cierto? Hoy. Pero resulta Sí. que en 6 meses ya no tengo esa tasa. Pueden haber ese tipo de cambio, pueden haber dos posibilidades. ¿Cuáles? Que baje más el tipo de cambio o que suba. Pues si baja más, ¿quién es el beneficiado? ¿Lisset o el proveedor? ¿Qué creen? Si baja el Sí, tipo de cambio, si baja el tipo de cambio, es decir, si ya en 6 meses no está a 3.850, sino que está a 3.600. El proveedor. No. No, gana Lisset. ¿Por qué? sí. Porque le va a tocar poner menos pesos para completar esos mismos $1.000. Es decir, al proveedor hay que darle $1.000, para de contar. En 6 meses hay que entregarle $1.000. Pero resulta que en Colombia $1.000 hoy puede ser muy distintos a $1.000 dentro de 6 meses. $1.000 hoy son 3.850.000. Pero en 6 meses pueden ser menos pesos colombianos, entonces yo me puedo salir beneficiado, como también puede ser que la tasa esté a 4.500. Entonces, Y para ahí pierde completar uno. esos mismos $1.000, Lisset tiene que colocar más dinero, ¿cierto? Más pesos colombianos. Entonces, a eso lo vamos a denominar riesgo cambiario, a la fluctuación que hay en esas divisas. Entonces, cuando yo hago operaciones a crédito o operaciones que son futuras, va a existir riesgo cambiario, porque yo no sé dentro de 6 meses, pues, ¿qué va a pasar con la tasa? Entonces, ahí existe un riesgo, ¿cierto? De que me toque colocar o más dinero o menos dinero. Entonces, para eso,
se diseñaron los mecanismos de cobertura. ¿A quién le tocó este tema? Mecanismos de cobertura. A mí. ¿A quién es mi Lisset? Lisset. Entonces, ¿qué son los mecanismos de cobertura? Son herramientas que se utilizan para neutralizar o minimizar el riesgo cambiario. De eso entonces, dentro de 8 días, Lisset nos va a contar. ¿Qué nos va a contar Lisset? Pues qué herramientas existen en el régimen cambiario que nos permitan a nosotros minimizar o neutralizar el riesgo cambiario. Entonces, en el mismo ejemplo, resulta que el Lisset compró la mercancía, tiene que pagar en 6 meses esos $1.000. ¿Qué herramienta se puede usar para que en esos 6 meses, esos $1.000, pues yo tenga que no haya ningún riesgo cambiario, ni tenga que poner más plata ni menos plata, sino que la tasa quede fija? Un contrato, Por ejemplo, pero ¿cómo se llama ese contrato? Forward, no, mentira. Forward. Uy, Sí. Daniela está filosa. Entonces, por ejemplo, el contrato forward es una manera. Entonces, lo que yo quiero que haga Lisset dentro de 8 días es que nos explique cómo funciona ese forward, ¿cierto? Que lo podamos entender, cómo funciona como tal. Entonces, a esos, el forward es solamente una manera. A eso vamos a llamarlo mecanismos de cobertura. Pero también a la par aparecen en el mercado cambiario los medios de pago. Entonces, ¿a quién le tocó medios de pago? A mí, profe. A A mí. María José. Los medios de pago son instrumentos que se utilizan para realizar el pago de una operación internacional y se miden según su riesgo. Entonces, dentro de 8 días, María José nos va a contar qué instrumentos de pago existen, cuáles son los más usados y cuáles son los menos riesgosos. Entonces, por ejemplo, tengo un medio de pago que es muy riesgoso. ¿Cuál? El pago, la consignación, por ejemplo. ¿Por qué es riesgoso? Porque yo no voy a consignar un dinero por una mercancía que no me ha llegado y nadie me va a enviar una mercancía sin haber recibido un dinero. Entonces, la consignación es una de los aspectos más riesgosos que hay para el pago, porque se da muchos cuando las relaciones son de confianza entre las partes, pero yo no voy a consignarle a nadie sin que me haya llegado la mercancía y nadie me va a consignar, a enviar mercancía sin haber recibido un pago. Y luego se dan las operaciones con derivados, que son transacciones u operaciones que se realizan en el mercado cambiario. Entonces, ya tenemos el marco conceptual ahí. Ya sabemos que lo que vamos a estudiar es la normatividad que rigen los cambios de las divisas, ¿cierto? Ya está claro eso allí. Toda la normatividad que rige los cambios de las divisas. Que el mercado cambiario son lugares o son plazas donde se comercializan esas divisas. Que una divisa pues es una moneda extranjera no necesariamente fuerte que se usa para pagar transacciones de carácter internacional y que esa canalización de esas divisas tiene que darse por medio de los intermediarios del mercado cambiario, que son las instituciones financieras, los bancos
financieros, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las cooperativas financieras, las casas de cambio y bancos. ¿Qué tipo de cambio es el valor de una moneda extranjera frente al valor de una moneda local o nacional? Que en esos tipos de cambio, según sus tiempos, puede aparecer el riesgo cambiario, que es la fluctuación de las divisas, pero que para eso se usan los mecanismos de cobertura, que son herramientas que se utilizan para neutralizar o minimizar el riesgo cambiario. Aparecen también los medios de pago, que se miden según el riesgo, ¿cierto? Y aparecen unas transacciones, unas operaciones en este mercado cambiario que se llaman las operaciones con derivados. O sea, que se me queda aquí pendiente. Régimen cambiario, mercado cambiario de divisa, intermediario del mercado cambiario, tipo de cambio, riesgo cambiario, mecanismos de cobertura, medios de pago, operaciones con derivados. Me falta uno, creo, tengo el presentimiento de que me falta uno. Y también yo voy al módulo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, me he hecho entender. Bien. Volvemos a empezar. ¡Ja! No. Oiga. ¿Qué pasa? Mientras yo abro acá, ¿cómo les ha ido en esta cuarentena? María José, pues trabajando en casa o está de licencia. No, profe, trabajando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y Lisset, Pero uy, no, le cuento que esto es más volteo así. es que es mucho más trabajo, eso decía yo en estos días, yo trabajaba menos y no me daba cuenta. Exactamente, uy, no, y hacía uno pausas activas y dice, no, es que definitivamente. Sí, es verdad. Y Lisset, No, profe, pero a nosotros sí nos dieron que es que vacaciones del 1 al 15, y vea. Ahí ya no sabemos, no nos han dicho nada más, no nos han notificado nada más. pero La y el nueva pago. fecha. No, pues nos pagaron vacaciones hasta el 15 y ya. Se supone que el 15 ingresábamos, pero como ya extendieron eso, pues ahí vaya, ahí estamos pensando Y en no hay, eso. y no hay forma de trabajar desde la casa. No, profe, porque es que lo que nosotros hacemos en el taller es con los clientes que llevan los carros. Sí. O sea, no hay otra forma. Ah, pues sí, Ya de verdad. pronto, Tiene que ser. digamos, los que trabajan son, digamos, los que tienen los de seguros y todas esas cosas, ellos sí, pero nosotros no, porque eso es como el día a día. Entonces, no. No, hermano, a mí se me vence ese seguro y ya me llamaron. Claro. Tengo una En tristeza. cambio, nosotros estamos penando ahí. Ahí estamos Y ese penando seguro, porque no ese les seguro saben. subió. Claro, sí, claro. No, pagos anticipados, listo. Bien. Y quiero entonces que terminemos acá. Bien. Una ira. Franca. Y Daniela no está trabajando. No, profe, yo soy de vacaciones interminables. Indefinida. Con empleada, ahora está mejor con empleada. Usted es Esperancita. Esperancita. Bien. Bueno, entonces, ven ahí el módulo. Sí, profe. Sí. Entonces dice, marco legal. El control de cambios internacionales en Colombia, al igual que en los demás países latinoamericanos, surge en el año 1930 como una respuesta a la crisis económica mundial consecuente de la posguerra y la Gran Depresión. Desde ese entonces, el país ha convivido con una normativa cambiaria que, de acuerdo con la política económica del momento, ha impuesto diversos grados de control a los activos internacionales, que van desde el más absoluto control hasta la libertad total, con algunos periodos de semiliberalización. En este capítulo que vamos a trabajar, pues expone lo referente al marco legal bajo el cual se desarrolla el mercado cambiario en Colombia
su organización, las operaciones que hacen parte del mismo, los intermediarios del mercado cambiario y la vigilancia cambiaria. Entonces, lo que quiero que tengan allí esos apuntes es el objetivo. ¿Por qué nosotros o por qué es necesario tener un régimen cambiario en Colombia? Entonces, ¿cuál es ese objetivo de tener un régimen cambiario en Colombia? Pues tiene por objeto promover el desarrollo económico social y el equilibrio cambiario, porque pues en la medida en la que nosotros podamos, por ejemplo, cambiar dólares, euros, pues se va a fortalecer el desarrollo económico del país, pues porque esos dineros de otros países van a poder ingresar, ¿cierto? Por ejemplo, nada más el tema de la inversión extranjera. ¿Con qué fin? Bueno, es con el fin de internacionalizar la economía. Entonces, todos esos ciudadanos que se van para otros países y empiezan a mandar sus dineros, pues ahí tiene que haber un cambio. ¿Qué pasaría si Colombia no tuviera un régimen cambiario? Pues todas las esperancitas que se fueron para España a trabajar no pudieran enviar sus dineros para Colombia porque no iba a haber cambio. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros acá con euros si la moneda legal es pesos? ¿Cierto? No serviría de nada. Entonces, eso facilita la internacionalización de la economía, permite que se promueva, que se fomente y que se estimule también el comercio exterior. ¿Por qué? Pues porque los pagos se hacen en monedas fuertes. Entonces, Lisset va a pagar $1.000 y resulta que no tiene, le exigen que haga el pago en dólares, pero ella tiene pesos colombianos y no hay régimen cambiario en Colombia, no hay quien le cambie. Entonces, eso no facilitaría el comercio. Facilitar el desarrollo de las transacciones corrientes en el exterior, estimular las inversiones de capital en el exterior. Entonces, si usted quiere comprar en el exterior, pues también tiene que haber un régimen cambiario para ese cambio, esas divisas. Aplicar controles a los movimientos de capital, buscar el nivel adecuado de reservas internacionales y coordinar las políticas y las regulaciones cambiarias con las políticas macroeconómicas. Entonces, si yo les pregunto hoy que si ustedes entienden lo que es el mercado cambiario, ¿ustedes qué me responderían? ¿Sí o no? Sí. Pues Sí, hoy ya que estamos fresquitas, sí. Sí, Sí. ya entendemos qué es el mercado cambiario. Muy bien. Y ya entendemos qué es el régimen cambiario. Sí. Sí. Sí, es No, toda la todavía legislación. Toda la legislación que regula pues el cambio de las divisas en Colombia. Listo, niñas. Entonces, ya dentro de 8 días, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo que ustedes nos van a comentar de mecanismos de cobertura, medios de pago y operaciones con derivados. Entonces, Listo, profe. no siendo más por hoy, vámonos a ver el final de Amar y Ay, Vivir. sí, amar y vivir. Total, profe. Entonces, chaito, y cualquier inquietud, Chao, entonces profe. por el WhatsApp nos Muchas gracias. comunicamos. Vale. Listo, Bueno, chao. profe, gracias. Gracias, chao.